Hola, mi nombre es María Victoria, actualmente tengo 19 años y estudio en la Universidad Católica Cecilia Costa, carrera de Comunicación Social, mención Desarrollo Social. La razón por la que estoy para acá es para hablarles un poco sobre la historia y la evolución de la comunicación. Entre ellas están la radio, la televisión y la prensa escrita. La radio. El regulador para la radio se da en 1936 y en 1940, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras, se deroga la Ley de Comunicaciones. La radio se vuelve más popular en la década de los 40. Nacen programas como El Galerón Premiado y La Familia Buchiplumas. Se empieza a escuchar béisbol y boxeo en la radio y aparecen las radionovelas. En 1968 nace la primera emisora Radio Capital dirigida a jóvenes. En 1985, el gobierno da concesiones a emisoras para que usen frecuencia modulada. A partir de 1988, se crean emisoras destinadas a diferentes públicos. En la actualidad, en el 2005, el presidente Hugo Chávez dicta la Ley del Resorte, la cual establece que se transmitirán mensajes gratuitos del gobierno, se establecerán horarios categorizados según el público y minimizar contenidos para adultos, violentos y sexuales, mientras las emisoras de radio en otros países han estado evolucionando. En el 2011, el Estado cerró 27 estaciones de radio por instrucción de Conatel, así censurando la difuminación de la información en Venezuela. La radio fue una importante invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, el Internet o el radar y el sonar. Historia de la televisión. La televisión forma parte de nuestro día a día, a pesar de la aparición de las plataformas streaming y otros medios de entretenimiento. El principal medio de comunicación en la mayoría de los países a nivel mundial es la televisión. La cobertura e infinitas posibilidades de canales nacionales e internacionales convierten este medio en el favorito de grandes y chicos. Sin embargo, muy poco conoce la historia detrás de este invento. En este artículo te contaremos un poco sobre la historia. La historia comienza en 1926 cuando el ingeniero John Lind inventó la televisión después de varios intentos por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio, con un gran esfuerzo económico y sin recibir ayuda de inversores. Bayer logró revolucionar las telecomunicaciones con este increíble aparato, así como en el 26 de enero de 1926 se logró transmitir las primeras imágenes en la pantalla de un televisor. Posteriormente, así logró transmitir una imagen en la pantalla del televisor a 3 metros de distancia gracias al invento. El disco de Nicole. 2 años después, su invento empezó a ganar popularidad internacional. Así fue como en 1926 Bayer logró concretar de acuerdos con Londres y consiguió transmitir imágenes entre Glasgow y Londres, y un año después amplió la distancia de Londres a Nueva York por medio de señales de radio. Después de algunos años de pruebas y modificaciones en 1927, la BBC realizó su primera emisión pública y posteriormente, en 1930, la NBC y la CBS lograron transmitir para todo Estados Unidos, así como la televisión fue utilizada como medio de entretenimiento. Y este invento fue utilizado de manera maliciosa por los nazis, quienes no dudaron en transmitir su publicidad por este medio. La invención de Bayer y Nicole logró dar los primeros avances con respecto al invento de la televisión. Sin embargo, la televisión electromagnética, tal y como lo conocemos hoy en día, fue desarrollada gracias a la invención de Pilot y Vladimir, quienes crearon el captador electromagnético, más conocido como el iconoscopio. Este tubo electrónico logró dejar atrás todos los complicados sistemas que se estaban utilizando y permitió una transmisión más eficaz hasta finales del siglo XX. En 1945 se empieza a regularizar la explotación y exploración de señales de televisión por medio de normas televisivas. Los países más desarrollados empezaron a regularizar sus sistemas para lograr concentrarlos en dos únicos sistemas. Por un lado, Estados Unidos adoptó un sistema de anchas bandas de 512 líneas y por otro lado, Europa adoptó uno de 625 líneas. Esto permitió que a mediados del siglo XX la televisión se convirtiera en la bandera tecnológica de los países. Es así como en 1953 Eurovisión empieza a transmitir a varios países de Europa por medio de sus enlaces microondas y en 1960 Mundovisión empieza a transmitir a través de países de todo el mundo. Posteriormente, en el año 1950, se logra transmitir la televisión a color en Europa, dejando atrás todos los programas de televisión en blanco y negro y dando inicio a una nueva era más tecnológica. Con el paso del tiempo, todos los países empezaron a adoptar esta nueva tecnología, hasta dejar por completo la transmisión en blanco y negro. Un año más tarde, en la década de 1980, empezó el proceso de digitalización de la televisión, lo cual influyó. Como puedes ver, la historia de la televisión consiste en una serie de eventos que llevaron a este invento a pasar por diversos cambios, hasta convertirse en el aparato tecnológico que conocemos hoy en día como nuestro principal medio de comunicación y entretenimiento.
La prensa escrita. Los antecedentes de la prensa escrita se remontan al Imperio Romano. El primer producto periodístico fue una hoja de noticias que circulaba por la antigua Roma, llamada Acta Diurna. Se publicó semanalmente desde el año 59 a.C. e informaba sobre hechos políticos y sociales. Otras publicaciones romanas que también se podrían considerar como procedentes del periodismo son Actas Senatus y los Annales Maximis. Siglos más tarde, hacia el año 713, existió en China una publicación del gobierno imperial a la que llamaron Noticias Mezcladas, mientras en Europa, el medieval, surgieron los avisos, páginas escritas a manos que se colgaban en lugares públicos, ya que en el siglo XIII se creó en Inglaterra la New Age manuscrito para la difusión de noticias. Debo despedirme por ahora y gustoso de manifestar mi disposición. Reitero mis sinceros agradecimientos por escucharme y les deseo éxito, la mejor virtud y habilidad que encontré para desenvolverme. De todo aprendí cosas que sobrepasan y es algo que vale muchísimo. Gracias nuevamente, gracias, un abrazo.